El orden de la congregación procede de la autoridad de la congregación. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Matías 28. Más C20 dice: cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Ruaj de santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la comunidad del Mashiach, el cual la adquirió mediante su propia sangre. La fuente de la congregación es Mashiach mismo, entonces. Así que la congregación es el aumento, el crecimiento de Mashiach. La función de la congregación es ser el cuerpo de Mashiach y la casa de Elohim. Por otra parte, la práctica de la congregación es local y no universal. Además, la congregación se expresa en las localidades, en los diferentes locales donde está funcionando. Su contenido es Mashiach y ella tiene un orden apropiado. Podemos ver el orden apropiado de la congregación en Filipillín en el capítulo 1, pasuk 1 también, un pasuk que menciona a los santos, a los que vigilan, que son los ancianos, y a los diáconos, o sea, a los asistentes, ¿no es cierto? Las palabras utilizadas en los originales griegos han sido convertidas en títulos por algunas instituciones, pero en sí son simplemente cargos administrativos. No debemos tenerle miedo a las palabras en sí, ¿sí? Sino darles el uso y la aplicación correctos. Entonces, por una parte entendemos que en la congregación no hay ninguna organización humana, pero por otra, las escrituras dicen claramente que existe un orden en la congregación. Basándonos tanto en las enseñanzas de las escrituras como también en nuestra propia experiencia, podemos ver que sin este orden dispuesto por el Ruach HaKodesh no habría posibilidad de experimentar la verdadera vida de congregación, es decir, la verdadera práctica de la congregación, ¿sí? Nunca debemos olvidarnos que el cuerpo está en desarrollo, no ha alcanzado aún su plenitud y como todo bebé necesita tutores y encargados, verdaderos ayudadores, ¿no es cierto? Llevar la congregación a la práctica depende de este orden dispuesto por el Ruach HaKodesh. Debemos considerar en detalle qué es la autoridad en la congregación. Se nos dice claramente que la congregación es el cuerpo de Mashiach y la casa de Elohim. Ciertamente existe autoridad en nuestro cuerpo y también existe autoridad en una casa, es decir, en una familia. Sin autoridad nuestra casa sería un desastre y no se puede dejar de mirar a nuestro alrededor como está la sociedad actual para comprobar que esto es una realidad. Del mismo modo, con tal que un cuerpo esté vivo y sano, existirá autoridad en él, un orden de hacer las cosas, pero si se convierte en un cadáver, deja de ser un cuerpo viviente, ya no habrá más autoridad en él. Si existe un cuerpo viviente, allí debe haber autoridad y orden. Y si hay una familia o un hogar, allí también debe haber autoridad y orden. Este ejemplo muestra que en la congregación existe una autoridad establecida. La autoridad de un cuerpo es la cabeza. Cuando una persona está de pie, ¿es el cuerpo el que sostiene la cabeza o es la cabeza la que sostiene el cuerpo? Si le cortáramos la cabeza a un hombre, su cuerpo inmediatamente se desplomaría. Sin la cabeza, el cuerpo no puede sostenerse de pie. Pareciera que el cuerpo sostiene a la cabeza, pero en realidad es la cabeza la que sostiene al cuerpo. Por lo tanto, la cabeza es la autoridad. La cabeza de la congregación es Mashiach, nuestro Adón, ¿no es cierto? Y la autoridad en la congregación es la autoridad que Mashiach posee como cabeza, es su autoridad como cabeza. Hemos visto claramente que en la congregación debe haber un orden, pero debemos saber que este orden procede de Mashiach como cabeza. Si no procede de Mashiach como cabeza, no es un orden que provenga de él, ¿no es cierto? Y no es un orden bíblico. Cada uno de los órganos de nuestro cuerpo posee una autoridad dentro de su área. El estómago funciona como estómago, el pulmón funciona como pulmón. Todas las células del pulmón funcionan de acuerdo a sus funciones y tienen que ocuparse de eso, pero en última instancia todos nuestros órganos y miembros responden a las órdenes de la cabeza. Si el cerebro muere, el cuerpo muere. Debemos reconocer, honrar y respetar la autoridad del Adón como cabeza. Si no nos sometemos a él como cabeza, nunca habrá el debido orden en la congregación. Y esa es una cuestión individual. El sometimiento es individual para que pueda
haber un sometimiento colectivo, corporativo, de manera a que haya un funcionamiento corporativo, justamente. En estas circunstancias debemos preguntar, ¿los hermanos y hermanas estaban sometidos al Adón como cabeza, ¿no es cierto? Invariablemente cuando vemos que los resultados son la separación y la división a lo largo de toda la historia de esta cristiandad, ¿no es cierto? Sabemos que al menos de un lado no ha habido sometimiento a la cabeza. Por lo menos uno de los lados ha fallado, el otro, la mayoría de las veces, los dos lados. Si en primer lugar nos sometemos al Adón y usamos sus mentes, entonces tendremos claridad, sí, porque toda decisión que tomemos será para el cuerpo. No hay diferencia entre nosotros porque todos pertenecemos al linaje de Adán, ¿sí? Tenemos al viejo hombre, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con el oriente ni con el occidente, más bien todo depende de si estamos bajo la autoridad de Mashiach como cabeza, en nuestro nuevo hombre, eso es lo único que interesa. Y de si hemos aprendido la lección de someternos a su autoridad, a fin de guardar el orden correcto en la congregación entre los santos, debemos estar bajo el señorío y la autoridad del Adón como cabeza. La autoridad de la congregación es la autoridad del Adón como cabeza.